Muy buenas noches, bienvenidos a la hora del ingeniero civil. El día de hoy, 16 de abril, una fecha pues que recordamos, creo que todos los manavitas, los esmeraldeños y el país en general, por lo que significó pues el terremoto del año 2016. En ese sentido, pues hemos realizado este programa para analizar lo que fue el suceso como tal, los aprendizajes que hemos tenido, lo que nos ha dejado como enseñanza este terremoto y lo que esperamos dentro de lo que se dispuso a nivel de la reconstrucción y reactivación económica como consecuencia de este evento telúrico, ¿no? Para eso hemos invitado al ingeniero Johnny Quijano, conocido profesional de la construcción en la provincia, el ingeniero Leandro Briones, presidente de la Cámara de Construcción de Puerto Viejo y presidente de la Federación de Cámaras a nivel nacional, y al licenciado pues Childerico Ceballos, exdirector de Medios EDIASA, un comentarista y analista político, económico, de mucha relevancia dentro de nuestra comunidad. Hay que recordar que este evento pues definitivamente nos cambió la vida, ¿no? Un evento que tuvo una intensidad de 7.5 en la escala de Richter y que tuvo algunas réplicas que superaron los 6 puntos también, ¿no? Entre 6.5, y que ocasionaron pues fatalidades o pérdidas de vida alrededor de 361 personas en el primer evento, y con las réplicas se aumentaron 7 personas más. Entonces este aprendizaje doloroso y este recordatorio debería de una u otra manera servir para hacer conciencia, como decía, de lo sucedido, y no solo a nivel de lo que compete a la ingeniería civil, sino a la misma reactivación económica, al aprendizaje que nos pudo haber dejado dentro de distintas áreas, como las áreas productivas, áreas de salud, y todo lo que es competencia pues, dentro de la provincia. Me gustaría iniciar con usted, pues, licenciado Childerico, nuevamente bienvenido y muchas gracias. ¿Cuál fue su análisis del momento? ¿Qué significó para la provincia un evento de esta característica? Gracias por la invitación, ¿verdad? Me siento honrado, y sobre todo con tan prestigiosos profesionales de la ciudad y la provincia y del país, estar aquí reunido con ustedes. Describir el momento en que todos sentimos ese sacudón de la tierra es verdaderamente aterrador, puesto que si en verdad era una sorpresa posteriormente, la realidad nos hizo ver lo doloroso que había sido. Alrededor de 600 y pico de fallecidos, más del doble de heridos, inconmensurable cantidad de daños recibidos en estructura física, y una repercusión psicológica que hasta ahora se mantiene y que no puede ser atendida con la magnitud y eficiencia que se requiere por efectos pues, de poca coordinación oficial. Es verdad que nos obliga a ser muy solidarios ahora y en el futuro, porque la repercusión que tiene no ha sido satisfecha ni en su mínima parte. A los 6 años de cumplirse hoy tan tremendo golpe de la naturaleza que nos dio y que nos ha hecho revivir a los que somos creyentes mucho más en la gracia de Dios, tenemos que unir la indiferencia que en alguna forma se ha tratado con aquellos que somos sobrevivientes, porque eso Dios permitió que seamos sobrevivientes de este efecto telúrico, y que no se logre además de eso restituir todo aquello malo que se hizo cuando precisamente en ocasiones como esa vez debieron haberse forjado todo lo que era inteligencia, todo lo que era ayuda social para encauzarla y llegar inmediatamente a sostener la vivencia de todos los que habíamos afectado por acá. Verdaderamente que resulta hasta tóxico saber la forma como se ha tratado a las provincias de Manabí y Esmeralda, luego de una experiencia satisfactoria mundial que hubo de solidaridad para la provincia,
y que también el país lo hizo a través económicamente, a través de un impuesto que se dio, de una suma muy apreciable con muchísimas cosas que pudieron hacerse, sigamos viviendo tendencias de esta naturaleza de psicosis, porque no se ha obtenido absolutamente nada y se frustró con malas acciones aquella esperanza que el pueblo tenía en esa efectiva contribución que hizo el país y el mundo para con nosotros. ¿Sabe que un mes después de este suceso se crea el Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica? Con el propósito de llevar adelante, pues como su nombre mismo lo dice, pues la rehabilitación, digamos, tanto de la infraestructura como de la economía dentro de la provincia. Y se basa en un informe que efectúa el CEMPLAD, es un informe con bastante detalle, en donde existen pues algunos números interesantes, entre ellos que la valoración que se dio para efecto de poder llevar adelante esta reconstrucción y reactivación daba una cifra de 3.362 millones de dólares, ¿no? Y se dividía pues en distintos aspectos, en lo que significaba infraestructura, llámese esta de edificios, educativa, vial, hospitales, la parte concerniente a la parte productiva. ¿Cómo vemos desde el punto de vista de la construcción, la Cámara de la Construcción, lo que fue la reactivación como tal dentro de tu manera de ver las cosas? Bueno, nosotros hemos hecho algunos, o colocado puntualmente, algunos puntos sobre las CIES. Primero, hicimos un levantamiento de los edificios públicos que cayeron, que cobraron su garantía y que aún todavía no se recuperan o no se invierten esos recursos para la reconstrucción. Ejemplo, el edificio de atención pública del IES. Recuérdense ustedes que el edificio del IES quedaba justamente en la intersección de la calle Pedro Gual y Chile. Ese edificio se cobró un seguro de alrededor de 8 millones de dólares. ¿Dónde están los 8 millones de dólares del edificio del seguro? De la misma forma, recuérdense ustedes, cayó el edificio del SRI en la avenida Urbina, cerca del estadio. ¿Dónde está el recurso del seguro de ese edificio? En algún momento le preguntamos al SRI y la contestación del SRI fue: el terreno que efectivamente pertenecía al SRI ya está en poderes de inmobiliaria. Se acabó. ¿Y el seguro? La intención principalmente en el punto, siendo puntual en relación a los edificios que cayeron de las instituciones que funcionaban, que siguen funcionando, pero que funcionaban independientemente con su propio edificio de atención al cliente, no vemos ninguno de esos edificios en proceso de construcción. Construcción que obviamente lo ideal era de que esos recursos recuperados por el seguro de la caída de esos edificios sean en manos de profesionales, constructores, manavitas. No ha ocurrido ni lo uno, ni ha ocurrido ni lo otro. En relación a la ley de solidaridad, que obviamente como toda ley surge con un deseo implacable de generar, como dice sus enunciados, la recuperación económica, la reactivación económica de los sectores. Se pensó inclusive hasta dirigir recursos que se recogieron por la ley de solidaridad a las cooperativas para que haya crédito a través de las cooperativas. Algún momento algún asambleísta solicitó el listado de los beneficiados de los créditos de las cooperativas. Nada de eso se sabe. Los recursos que de acuerdo a la ley de solidaridad tenían que ir de preferencia a los profesionales de la provincia a través del artículo 14 de la ley de solidaridad, no se les dio en los procesos de contratación, luego de la recolección de los dineros, la oportunidad que sean los profesionales de Manaví los principales en el proceso de contratación. Aparte de aquello, aquí estuvieron, en este caso, la Secretaría de Reconstrucción calificaba los procesos y enviaba a que instituciones del Estado lleven adelante los procesos de contratación. Aquí estuvieron el Midubi Azuay, el Midubi Guayas, Ecuador Estratégico. Ellos contrataron en sus provincias y vinieron de sus provincias a trabajar en obras de reconstrucción de Manaví. Esas obras puntualmente para los contratistas manavitas no fueron de directa preferencia, como lo establece la ley. Entonces, queda debiendo el tema de la recuperación económica, tanto a nivel profesional
como a nivel de mano de obra, porque también hubo mucha mano de obra de fuera de la provincia que llegó a trabajar acá. Sin olvidarnos de que todavía, a la presente fecha, todavía hay sectores de Manabí que están urgidos de proyectos que deben ser financiados con el remanente que llega a los 3.600 millones de dólares, que son parte de los dineros que tiene el Exim Bank y el BEI, el Banco de Inversiones Europeo, pero que obviamente tienen una focalización especial. Solo pueden ser dirigidos para obras que efectivamente estén vinculadas a la recuperación económica o que hayan sido afectados por el terremoto. No así pasó con los primeros 2.000 millones que fueron utilizados y que fueron muchas veces utilizados en obras que pueden ser que hoy estén dando beneficio a la ciudad, pero que no fueron legalmente amparadas ante el concepto de la recuperación económica y ante el concepto de la reconstrucción, porque se invirtieron en obras que no eran o que no estaban contempladas o habían sido afectadas por el terremoto. Entonces hubo, creo yo, también un libre manejo, cosa con la que no compartimos. Pero interesante las opiniones, pero hay un dato, Johnny, que me gustaría resaltar. A nivel de infraestructura, en esa época, hablamos de más de 20.000 construcciones afectadas, que prácticamente se dividían entre la zona rural y la zona urbana. Y a pesar de que el terremoto estuvo en la zona cercana a Jama, Pedernales, en donde pudiéramos decir por distancia, tenía cierta proximidad también con Esmeraldas, la mayor afectación recae en Manabí. ¿Qué pasaba en los sistemas constructivos de esa época como para que se haya... No nos enfoquemos solamente en la parte, digamos, más visible, como lo mencionó Leandro, de los edificios públicos, que tal vez son más grandes, sino en toda la vivienda rural, que no necesariamente era definitivamente de 4 o 5 plantas? Bueno, quiero empezar agradeciendo a la presidencia de nuestro colegio y, como decía Childerico, es honroso compartir con este tipo de elementos, gente que maneja muy bien la comunicación, la técnica. Y gracias, presidente, pero antes de eso yo quisiera rendir mi homenaje a esas almas que precisamente hoy, 16 de abril del 2016, perdieron sus familiares, perdieron sus bienes. Y lo que dice Leandro y lo que dice Childerico, yo quiero ser necio en ese sentido, de que los recursos que sagradamente llegaron a Manabí a través de la reconstrucción, bien lo indicaban mis compañeros que me antecedieron, que hubo plata hasta de manera internacional, del propio gobierno, de las empresas, de las fábricas. Todo el mundo se esmeró en darnos la mano a Manabí y Esmeralda. Lamentablemente, lo que decía Leandro, se programaron obras que no estaban consideradas como emergencia. Y ahí está el detalle. Se rumora y se sabe hasta la saciedad de que hubo nuevos ricos con ese recurso. Y ni siquiera hubo solidaridad, no hubo humanidad, no hubo la más mínima conciencia para darle la mano al caído. Mire, precisamente yo estaba en la función de director de control territorial del municipio de Portoviejo, donde el alcalde me había pedido participar en ese puesto. Me tocó vivir y fue tremendo, como dice Childerico. Aún yo siento todo movimiento, da la impresión que volvemos a vivir ese episodio terrorífico como fue el 16, que hoy lo cumplimos 6 años. Pero a nadie le importó, créalo, bien lo que trae Leandro, las instituciones públicas, el I, el SRI, pero nadie se preocupó de los edificios particulares que durante toda su vida, 60 años, pusieron su granito de arena para tener su edificio o su casita en el centro, donde sea, en el campo. No recibieron un centavo. No miento. Vean las calles cómo están desoladas, solitarias, sólidas, por falta de las construcciones, mis queridos compañeros. Entonces, yo creo que faltó muchísimo acto de conciencia aquí. Manabí ha sido un pueblo que se ha levantado y nos hemos levantado precisamente con esa garra, esa fuerza. Pero hay culpables y también hay una justicia que se ha enmudecido, que sabemos dónde están, sabemos quiénes son, pero no llegan ese tipo de sanciones
y esperemos que Dios sí lo haga, porque se jugó con la vida, con el bienestar de dos provincias, de Manabí y Esmeraldas. Hoy por hoy, yo escuchaba en la noche de ayer al ministro de Vivienda que había una contradicción con el señor presidente de nuestra república, que en Esmeraldas le habían pasado una información que existían 92 casas en el último terremoto, sin contar la de hace 6 años, el 2016. El ministro de Vivienda dice que hay más de 1.900 casas perjudicadas que no sirven, que hay que reconstruirlas, otras construirlas. Entonces, aquí están sacando un resumen, inclusive desde el 2016, aprovechar el terremoto del 16A con el terremoto que hace pocos días vivió la provincia de Esmeraldas. Entonces, este programa tiene que ir dirigido para que cree expectativa el interés social de Manabí, Esmeraldas, el Ecuador y el mundo. Ya basta. Manabí no espera más. Manabí necesita de oportunidad, necesita la mano de un gobierno, necesita la mano del consejo local, necesita la mano del gobierno provincial, necesita la mano nuestra como técnicos. Y aquí es oportuno, estimados colegas y amigos, la carencia de la facultad, de la técnica. Desde hace 40 años, 50 años la gente abusó porque ignoraban el proceso de construcción. Y abusó, decía yo, en la bondad del hormigón cuando utilizábamos... ¿Te parece, Johnny? ¿Se parece explicación? Vamos a un corte y volvemos contigo. Con gusto. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Eso de ingeniero es para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Con la vista del Faro de San Lorenzo, te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manabí. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Buenas noches, gracias por mantenerse en sintonía. Está la hora del ingeniero civil, hoy día analizando lo que fue el trágico evento del 16 de abril del 2016. Interrumpimos, Johnny, en el corte, ibas a explicar
de las metodologías constructivas que en ese tiempo se practicaban y que de una u otra manera pues ocasionaran a que se dé esta masiva afectación a los tipos de vivienda. Gracias, presidente. En realidad que fue un momento muy preocupante como ingeniero civil ver la calidad de obra que se realizó en otras décadas y que fueron las que colapsaron. Y felizmente hoy por hoy existe una estructura, un colegio de ingenieros civiles que, preocupado por esta situación, los municipios han hecho oídos y están poniendo en práctica la norma constructiva como debe de ser. Usted como empresario, presidente, sabe que la arena de mar ya es un castigo para el hormigón, y es lo que estamos demandando los ingenieros civiles, es utilizar materiales de canteras o arena dulce, que nos va a dar más garantía a esa inversión y por ende la norma que dispone que una obra civil de esa envergadura tendrá una duración de entre 30 y 40 años. Pero para concluir este punto específicamente, yo le pido a Dios que no nos mande un nuevo episodio de esto. Quedaron muchos edificios que bajo un amparo judicial siguen de pie. Siguen de pie y me tocó clausurar 2 empresas muy conocidas aquí en Puerto Viejo y en Manabí y que sin embargo vinieron otras instancias y lo que hicieron fue reparar y tapar eso. Entonces, sigue latente eso. Yo conmino al municipio de Puerto Viejo que tiene que seguir inspeccionando todos los edificios públicos y privados para no caer en ese gravísimo error de algún colapso que Dios no permita. Definitivamente es preocupante. Les cuento que el primer programa que hicimos justamente de digamos, lo que hemos emprendido como Colegio de Ingenieros Civiles fue analizar las construcciones que se ven con afectaciones, al menos visualmente, y que permanecen en pie. Ingeniero Childerico Ceballos me corrigió en el corte, ingeniero agrónomo, pero en todo caso una voz muy respetada dentro de la provincia. Gracias. ¿Qué circunstancia nos encontramos? Creo que hiciste un análisis previo en cuanto a que no nos sentimos compensados o atendidos hasta el momento con lo que pudo haber sido la asignación de los recursos que eran destinados justamente a reconstruir y reactivar. Gracias. Luego de este terrible flagelo que nos golpeó hasta el fondo del corazón, en el medio de IASA, donde laboraba, hicimos una reunión directiva y pues coincidimos todos, inclusive nuestro director Pedro Zambrano Lapenta, en el sentido de que el fondo que se estaba reuniendo para manejar y ayudar a quienes habían sentido con mucho más fuerza el terrible golpe del terremoto, sea bien utilizado, era crear un fideicomiso. Y así lo editorializamos e hicimos seguimiento de esta información. Un pedido que hacíamos porque era clamoroso también lo que estaba sucediendo, pero no se logró hacer. Eso fue una de las fallas garrafales que entiendo yo, no sé si es que por ya preconcebido se evitó en las alturas de que el fideicomiso efectivamente fuera a funcionar o se lo implantara. De allí que ha sucedido tantas cosas pues, que dan vergüenzas por todos lados, ¿no? Y en vez de venir la gratitud de ellos para con la provincia, de ver que tanto ha servido, vino la ingratitud, porque eso es lo que ha sucedido con nuestra provincia. Han sido ingratos con todo lo que debieron hacer para acá. Y nos pusieron algo mucho más terrible, que fue la corrupción. Y creo que en algo también fallamos, en no haber sido muy estrictos en supervisar las actividades y exigir con el mayor fuerza posible el cumplimiento de aquella bendita comisión que se hizo para que manejara los recursos que se habían recaudado para reconstruir la provincia. Entonces, ¿cuánto
afectado, que aún mantienen los problemas del terremoto, todavía siguen efectivos y sobre todo psicológicos, porque en eso no se le ha atendido casi absolutamente nada. Y tenemos un Puerto Viejo que va creciendo efectivamente, tiene algunas cosas bonitas, me permito decir específicamente en esta ciudad, pero tenemos casi la real situación en el centro, que era un centro efectivo, comercial, vibrante, que se destacaba casi en toda la provincia, donde había como un movimiento de hormiga en la gente para hacer que es donde estaba el centro comercial municipal. Toda esa arteria que ahora es muerta. Está prácticamente abandonado. Se va a hacer probablemente después de un poco tiempo la rehabilitación de algunas de las calles, con tanta cosa que hubo también en eso, en el famoso plan Prisa, que más fue una tortuga, que por eso le dicen que es un plan prosa, y se recuperará de alguna forma, pero hay que darle vida, porque eso es lo que requiere. Si bien la ciudad ha crecido y necesita energía por todos lados, pero ese es el corazón que todo el mundo lo tiene en su cabeza, y sobre todo demandan tanta deseo de trabajo que tienen quienes tienen sus locales allí en el centro y quienes desean regresar también y que salieron huyendo porque ya no tenían nada que hacer allí en lo abandonado. Entonces sería una de las principales cosas a recuperar ese centro, sin decidísimo poder que exista otros lados donde puedan también hacer crecer la provincia, ¿no? E impulsar de que todo aquello que hubo irregular sea en alguna forma castigado y que se restituya en la forma mucho más efectiva de podérselo hacer, pero poniéndole todas las ganas a través de la justicia, ¿no? Porque eso quiere todo el mundo. Y ese de alguna forma que quienes nos han hecho tanto daño con esto reciban la sanción del caso, porque de lo contrario, pues, solamente palabras y volverá a repetirse el asunto. Leandro, y obviamente teníamos una norma ecuatoriana de la construcción diferente antes del terremoto y una posterior al terremoto. ¿Crees tú que en este caso las municipalidades, los entes públicos que están a cargo de la construcción, están dentro de ese respeto a la normativa? ¿Existe el control adecuado? ¿Cómo ves esa situación? A ver, voy a aprovechar tu pregunta para encajar varias cosas que he escuchado de los compañeros. Al igual que Johnny, justamente yo hice un recorrido por toda la provincia al día siguiente del terremoto. Y fuimos con un grupo de compañeros profesionales y hicimos un estudio de lo que estaba pasando con las estructuras pequeñas. Comparto lo que dice Johnny. Sí, posiblemente uno de los mayores problemas es el tema de la arena. Aceleró o disminuyó, para ser más claro, la vida útil del acero. Aceros que terminaban siendo casi del grosor de un cabello. Pero también es muy cierto de que no hubo durante estos años un respeto a la norma de construcción. Todos estábamos claros que la separación de estribos, los que somos ingenieros civiles, los que somos constructores, entendemos que la separación de estribos en una columna, dividida en 3 etapas, cabeza, cuerpo y piernas, tiene una separación de 5 centímetros en sus extremos y en el medio de 10 centímetros. Muy bien. Habían edificios los cuales la separación de estribos a lo largo de toda la columna, en primer lugar era igual, y segundo, la separación de estribos era superior a los 20 centímetros. Segundo, los estribos jamás fueron cerrados en la totalidad en el ángulo de sus ganchos. No podían esos estribos contener al núcleo de hormigón. Entonces, efectivamente, sí, no hubo el respeto ni de la calidad del material, ni de las normas del respeto a las separaciones, a la normativa técnica básica de la construcción. Yo preparé y fui inclusive con una fundación a dar algunas charlas en relación a eso, pero especialmente dirigida a los maestros constructores. Porque yo sé que el Colegio de Ingenieros tiene una maravillosa campaña para poderle dar trabajo al ingeniero civil y que todo proyecto, no importa el tamaño de este, tenga un responsable técnico. Y así debe ser. No solamente el responsable técnico al momento de aprobación del proyecto, sino en el transcurso de ejecución de la obra. Y que ese responsable técnico esté hasta el final, hasta la entrega al beneficiario de esta obra. Eso no ocurre. No es real. Esperamos que
el trabajo que está haciendo el Colegio de Ingenieros llegue a oídos de la gente y se haga una concienciación de él. Pero lo real es que en el campo y en distintos sectores de Manabí y del Ecuador entero se sigue construyendo de manera empírica y sin la respectiva normativa. El Midubi hizo algunos cuadernillos muy interesantes de la normativa ecuatoriana de la construcción, hizo algunas actualizaciones y sobre todo, ejemplo, lo que decía Johnny, ¿no? ¿Cuál es la sección mínima de columna? 900 centímetros cuadrados. Pero 900 centímetros cuadrados debe ser el núcleo de hormigón, no la consideración de los 900 centímetros cuadrados, que quiere decir 30 por 30, incluido el recubrimiento. No. Los 900 centímetros cuadrados debe ser mínimo dentro del estribo, que quiere decir que termina teniendo la columna mínimo 35 centímetros. ¿Qué ocurre? Decíamos con mi papá cuando estudiaba yo ingeniería estructural con mi padre. Dice, cuando vayas a construir un edificio, si sabes que lo mínimo es 900 centímetros cuadrados de hormigón y la casa es de 3 pisos, inicias desde la terraza. Desde la terraza. Los 900 centímetros, los 30 por 30 es arriba. Después bajará a 40. Después bajará a 45. Aquí ocurrió lo contrario. Las casas que tenían las bases más pequeñas, las columnas más finas eran abajo. Las columnas más gruesas o de cambio de sección eran en la parte alta. Y ocurría lo que dijo en el corte Johnny. Muchos aquí en Manabí, en el desarrollo comercial, llegaron al tema de construir su casa y la planta baja a un sector comercial. Terminaron construyendo bodegas en la parte alta. Mayor peso muerto. Las casas cayeron. Se habla de los recursos de la reconstrucción. Ellos fueran los que tenían que haber recibido los primeros créditos para reactivar sus locales. No ocurrió así. El centro, como dice el compañero Childerico, por lo menos unas condiciones favorables, digamos, a nivel de apoyo financiero. Debía ocurrir. Claro. Eso todavía no ocurre. O de ordenanza. Sí. E inclusive, nosotros como Cámara hemos logrado tener algunas reuniones con instituciones financieras. Y en todas las preguntas, cuando llegan los promotores inmobiliarios, oiga, nosotros queremos hacer nuestra casita, pero con espacio comercial abajo. Para eso no hay crédito. Entonces, esa es la realidad con la que los manavitas y los que quieren recuperar su economía se chocan y no pueden. Y ojo, solamente como un punto de aclaración, porque este programa no solo lo ven los manavitas, lo ven los ecuatorianos a través de las redes sociales. Cuando hablamos del mal manejo, no es de los ecuatorianos y el mundo, como bien dijo Childerico al principio, aportó oportunamente a favor de Manabí y a favor de su reconstrucción. El Ecuador entero el 2% de impuestos, todos, nadie se quejó. El mundo dio crédito, no solamente los créditos que hoy tenemos. Al Ecuador llegaron líneas de crédito que se activaron inmediatamente luego del terremoto. No se sabe qué pasó con esas líneas de crédito. Y aparte de eso, en relación al fideicomiso, hubieron grupos políticos los cuales no votaron a favor de la ley de la reconstrucción, de la ley de solidaridad para la reconstrucción y reactivación económica, porque solicitaron lo que el diario Manavita pidió. Un fideicomiso, un candado, para que esos dineros solo sean utilizados para reactivación económica y reconstrucción. No ocurrió. Tanto es así, recuerden ustedes, que un ministro de Economía retiró de la cuenta de la reconstrucción 1.200 millones de dólares y hasta el sol de hoy, aunque públicamente se dijo que regresaron, a nadie le consta. Entonces, con los dineros, los gobernantes de turno, efectivamente lo utilizaron, lo administraron. Y últimamente estaba también con el tema del crédito del ex-Bank. El Eximbank. El Eximbank, sí. El cual el ministro de Economía mandó una carta al embajador de China para decirle que le dé libre utilización de los recursos de Manabí Esmeraldas porque hay otros problemas en el Ecuador. O sea, vuelvo y repito. Eso fue una grave minimización que le hicieron al dolor de los manavitas. Vuelvo y nomás repito que puede ser que el ministro de Economía conozca efectivamente la realidad de otras provincias del país que tienen que tener problemas y que el gobierno nacional tiene que conseguir los recursos o nuevo endeudamiento para solucionar esos problemas. Pero si a Manabí no le dan, que a Manabí no le quiten. Así es. Vamos al corte y seguimos con el programa.
Y el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Pues yo creo que es una fecha para memorar a todas aquellas personas que perdieron sus familiares, que perdieron cosas materiales, pero sobre todo es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y para ver que la vida nos ha dado un nuevo motivo para esforzarnos más. Sinceramente es decepcionante porque han transcurrido 6 años y las autoridades no se han hecho presentes. La ciudad de Puerto Viejo está completamente en abandono en lo que se refiere a una reconstrucción. Hubo los recursos, pero desgraciadamente esta banda delincuencial se aprovechó de estos recursos y fue a parar a manos privadas. Mi mensaje para las autoridades de turno: que hagan conciencia y que sancionen a aquellos inescrupulosos que se aprovechan de esta situación apremiante y no respetan de que hay una pandemia y sin embargo siguen aprovechándose y no hacen nada. Considero que nunca dejen de lado las necesidades de este sector, sobre todo lo que es la zona cero, que en un inicio estuvo un poco olvidada, pero vamos viendo de a poquito que ya se le está prestando la atención que requiere y esperemos que todas las autoridades venideras tomen en consideración esto. Muy amable. Bueno, agradecemos a las personas que permanecen en sintonía y adicional también a las personas porque han dado su punto de vista con respecto a sus impresiones sobre lo que fue el evento del terremoto. Y me gustaría comenzar con un comentario de una de ellas, ¿no? Donde indicaba es la oportunidad de, primero, de aprender y segundo, de hacer las cosas mejor. En ese sentido, Johnny. A ver, aquí, bueno, este es un tema en donde tiene que ver mucho la alcaldía de Puerto Viejo, el municipio de Puerto Viejo, hacer respetar las normas de construcción. Y yo recuerdo que cuando me afilié a La municipalidad en general, pues, ¿no? Bueno, en general, por supuesto, sí. Pero hablo porque, bueno, estamos hablando de nuestro entorno en Puerto Viejo. Pero yo recuerdo que en otra época, nuestro colegio, todos los planos, los proyectos de obras civiles eran aprobados por nuestro colegio. Y si es verdad, nos hacía un seguimiento, pero había una firme responsabilidad. Hoy ha asumido el municipio, los municipios han asumido esta responsabilidad. Pero sin embargo, yo quiero dejar a la opinión de Puerto Viejo y de Manaví que no se cumplen, que las normas, hay padrinazgos, hay compadrazgos y no se cumplen. En el centro de Puerto Viejo yo llamé la atención a una construcción nueva. 4 FI o 4 hierros de 12 milímetros para una estructura que se dice que por ahora va a ser una sola planta. Veremos posteriormente, cuando exista la necesidad del dueño de ese edificio, ya sea que con placa o estructura metálica, empezar a elevar y pueda, Dios no quiera, un nuevo evento telúrico y colapsen no solo esa construcción, muchísimas de las que yo decía anteriormente, que todavía quedaron tapadas con un poco de estructura y de zinc
y que sin embargo sufrieron deterioro, colapso y gran parte de destrucción en su estructura elemental. Entonces, yo creo que es de unirnos todos los manavitas, los gremios, arquitectos, ingenieros, todos los colegios, el pueblo en sí, a demandar de las autoridades. Lo decía Leandro, están las estadísticas ahí, 3.500 y tantos millones de dólares que en ningún momento llegaron a solidarizarse ese recurso con la gente. Veamos las entrevistas del pueblo en sí, en carne propia. Portoviejo sigue desolado, Portoviejo siguen abandonados los terrenos sin que nadie ayude a esa gente que perdió todos los años de sacrificio, comerciantes y todo. Desconozco la razón porque el señor alcalde de Portoviejo, mi amigo como primer ciudadano, no con el seguro y con tantos recursos que pudo haber peleado para la reconstrucción del centro comercial de Manabí. Lo decía Childerico, era un centro de hormiga, Portoviejo era el epicentro de todos los cantones de Manabí, y venían y se regresaban y cogían su transporte, y Portoviejo se había convertido en ese casco comercial. Entonces, hoy por hoy tenemos centros comerciales, tenemos locales comerciales, pero que se han ido y se han estacionado en las afueras de Portoviejo, donde no se justifica inclusive las inversiones. Aspiro que los nuevos centros comerciales que se hacen en Portoviejo, la gente, el pueblo, pueda retornar y darle vida al casco comercial como lo estamos demandando. Ojalá así sea, y estos programas precisamente, señor presidente y queridos compañeros de esta noche, es para concientizar al pueblo, darles información de lo que debemos hacer nosotros y de lo que deben hacer las autoridades en su turno. Y tomando las palabras de Johnny, Leandro, ¿qué crees que es lo que deberíamos hacer? Estuvimos en un programa anterior que también nos honraste compartiendo, en donde hablábamos que prácticamente el Comité de Reconstrucción ya había cumplido pues, la parte pertinente a la infraestructura. Sin embargo, y a pesar de que no existe una fecha de culminación, ¿qué debe pasar desde el punto de vista de infraestructura social del que considere? Definitivamente que es que todos los temas están pendientes, tanto el tema social como el tema infraestructura. Acumulación de problemas. Primero que obviamente que se garanticen los recursos que están abiertos por las líneas de crédito del Exim Bank y del Banco Europeo, del BEI y del Banco Europeo de Inversiones, pero que para que se logre esto, todas las instituciones tienen que estar involucradas para poder romper el nudo de la burocracia. No de que a una institución me corresponde y lo que estoy haciendo no le corresponde a esta, o lo que le toca a ella no me toca a mí, y en esa pasadera de bola o de responsabilidad sigue pasando el tiempo y los recursos terminarán acabándose el tiempo perentorio en donde el crédito se encuentre abierto para el Ecuador puntualmente para el tema de reconstrucción. Eso quiere decir que el Ministerio de Obras Públicas, municipios implicados, prefecturas, estén atentas a que el personal técnico del Ministerio de Obras Públicas y cualquier documentación faltante, la Secretaría tiene que hacer el trabajo de coordinación entre las instituciones públicas para hacer efectivo que ese recurso ya no siga estando depositado en una cuenta bancaria, sino que sea invertido en las obras necesarias, tanto en Esmeraldas como en Manabí. Hay muchas cosas por hacer, pero definitivamente hay cosas que los portovejenses, no solamente de un tema de manera romántica, como en algún momento alguien pudo haber dicho, extrañamos el centro comercial. Ni no solamente extrañamos el centro comercial, porque el centro comercial no es solamente un edificio. El centro comercial es la activación de ciudadanos metidos en el comercio por una sola razón: sobrevivir. Esa es la actividad del negocio. Es la actividad del comerciante, lograr un negocio que le permita sustentar su vida y la de los suyos, su familia. Obviamente esto genera riqueza, pago de impuestos, movimiento económico. Eso es lo que extrañamos. Pero obviamente, si el gobierno local ya logra, porque les recuerdo que hay un proyecto del centro comercial que fue entregado al Banco Europeo de Inversiones para el recurso. El Banco Europeo de Inversiones devolvió el proyecto, porque como se lo había presentado, no cumplía la normativa para la cual fue abierto ese crédito.
que es la reactivación económica de los comerciantes locales, porque el proyecto había sido previamente concebido con grandes firmas nacionales. Entonces el BEI dijo, no podemos llevar adelante ese proyecto si no se abre mayor número de locales con atención preferencial a los comerciantes de la ciudad. Los autónomos. Sí, señor, para los comerciantes autónomos del Cantón Portoviejo. Entonces, existen a veces estas descoordinaciones. Portoviejo sueña con ser grande, pero para ser grandes hay que ser eficientemente pequeños. Y nosotros tenemos un comercio pequeño, un comercio activo, que por ejemplo lo vemos en el caso puntual de Portoviejo, lo vemos en Picuazá. Vemos qué capacidad de comercio tiene Picuazá, qué activo que es, y cómo todo Portoviejo se moviliza a Picuazá para hacer efectivo todo tipo de transacción de negocios para cosas básicas que se necesitan en el hogar. Eso lo teníamos antes en el centro. Ok, veámoslo de la vista positiva, se ha diversificado el comercio, pero no quiere decir que no tengamos que atender al casco, al centro de Portoviejo. Hay que ser positivos. Esperemos que las autoridades de control, que las autoridades locales y que obviamente los financistas internacionales sigan cuidando el recurso que posiblemente en la primera etapa no fue debidamente cuidado por nuestras propias autoridades en aquel entonces. Hoy existe un compromiso de parte del nuevo secretario de la Reconstrucción. Esperamos que se cumplan las promesas que se dieron en este mismo local, en este mismo set de televisión hecho en la oficina del presidente del Colegio de Ingenieros. Y creo yo que la primera obligación es que todos los que estamos aquí y los que nos miran seamos vigilantes críticos del proceder tanto de las autoridades como del cuidado responsable de los recursos. Es la única manera. Nadie va a venir a solucionarnos nuestros problemas. Somos nosotros los que deberemos ser responsables de nuestro destino y de nuestra historia. Así es. Childerico, a 6 años del terremoto vemos todavía obras en ejecución, especialmente en el sector de salud, obras con problemas que analizamos en este mismo programa, como es el puente Manta-Coliza. Y aparte de esas obras, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué debería suceder? ¿Cuál sería tu exigencia ciudadana en este caso? Bueno, algunos fuimos tildados, calificados como nostálgicos, porque somos querendones a nuestra tierra, al lugar donde nacimos y donde tenemos hincadas nuestras raíces, y queremos permanecer así hasta que Dios nos llame a su santa gloria. Y persistimos en que así como tú dices, Johnny, debería recuperarse parte de esa historia de Portoviejo, que fue el dínamo comercial de nuestra ciudad, como es el centro, que todavía digo yo es la zona cero, porque lo único que se ha hecho es tratar de pintar alguna cosita, modernizar el asunto, pero lo real, lo positivo es que sigue muerto y sobre todo da miedo por las noches circular por ese sector. Sé que en la próxima semana probablemente comience la municipalidad a la regeneración de otras 10 nuevas manzanas para culminar las que iniciaron con las que están cerca de la gobernación. Pero eso no es todo, pues. Tenemos a personas, a comerciantes que todavía imploran porque tener la oportunidad de recibir recursos para poder reiniciar. Hay quienes teniendo una cómoda situación, ahora están en situación de pobreza, teniendo edificaciones propias y altas, han tenido que, después de la destrucción del terremoto, vender otras cosas más e ir a alquilar casi como lo que ellos brindaban alquiler para otras, ellos ahora han tenido que ir a alquilar porque no tienen los recursos. Es decir, que yo comparto de que toda esta experiencia que hemos tenido, tratando de cicatrizar nuestros dolores, que es un poco difícil, pero de todas maneras las cicatrices quedan permanentemente, ¿no? Pero ya serían en el recuerdo y sobre todo que nos hacer conciencia ahora de lo que hemos sucedido y tratar de coordinar nuestros esfuerzos para que en un solo puño demandemos efectivamente la atención que se requiere, tanto cantonal cuanto nacional. Y los proyectos, pues, que se lo vean, ¿verdad? Se dice que hay que pensar en grande para tener algo grande, pero no nos olvidemos de nuestra idiosincrasia, pues.
no es de imponer las cosas, es de consultarlas. Porque lamentablemente es un orgullo para la ciudad, por ejemplo, sin tener ninguna direccionalidad en esto. Tenemos una obra importantísima, como se dice, que es el mercado más grande del país, pero está subutilizado y hemos visto que cada vez se están yendo más y más comerciantes de ese lado. No sé, si quizás lo pensamos demasiado rápido y no lo socializamos o no vimos los pasos adecuados para que aquello efectivamente vaya a ser recibido como quienes lo generaron, como quienes lo idearon, ¿no? O probablemente estamos muy acelerados y nos comparamos con otras realidades que no son las nuestras. Y cuando le llevamos a nuestra realidad, no resultan como son las cosas. ¿Y qué genera eso? O tal vez la misma generación que decía Leandro de los negocios satélites que emigraron porque tenemos ahora locales comerciales o reconocidas cadenas en la parte externa, pues también comenzó a separar, digamos, los niveles. Probablemente no quiero criminalizar eso, no quiero específicamente decir que no está bien, a todos nos enorgullece, como los parques y pero todas esas cosas. Pero hay que ir al interior de la gente para ver qué piensa. El canon de arrendamiento, súmele a eso, con pocas ventas. Vea usted. Entonces, lo que usted dice, hubo un aceleramiento en transformar un Portoviejo como una ciudad de otro mundo, de un mundo desarrollado. Debió ir con mucho tino. Yo quisiera aportar en esto que es importantísimo, pero no podemos olvidarnos de algo. Decía Johnny, ojalá no vuelva a ocurrir. Eso es imposible, lamentablemente. Los antecedentes lo indican. Hay registros de movimientos sísmicos en la zona norte de Manabí, justamente frente a Pedernales. Hay registros sísmicos desde el año de 1920, con movimientos sísmicos en la escala de Richter del 8, 9. El último que tuvimos, fuerte, fue de 7.6. Y cuando yo revisaba esta información, traté de ir promediando cuando se iban repitiendo los terremotos. El promedio es cada 15 años. Cada 15 años. El tiempo más largo son 20 años. Si hablamos de 20 años, quiere decir que deberemos tener nuevamente un sismo de igual o peor magnitud, o más o mayor magnitud, en el 2036. Entonces, cuando hablamos de que no podemos olvidarnos de lo que ha pasado, es que debemos de cuidar que la normativa técnica de los municipios, y obviamente nosotros los gremios que ponemos la voz de alerta, que la ciudadanía sepa y esté concientizada de que esto va a volver a pasar y que tenemos que cuidar a los nuestros. Para la parte final, retornamos después del corte. Hoy el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Gracias Johnny, Leandro, Childerico por la participación. En la parte final me gustaría resaltar, y también para las personas que nos están viendo, tu mensaje final. Conminar a las autoridades de Portoviejo y de Manabí. El pueblo espera todavía esa esperanza, abriga esa esperanza de que no importa, estamos al fin del túnel, ver la luz. Que esos fondos que se distrajeron de mala forma, que se jugó con la vida, con los sentimientos, hoy por hoy vemos pobreza en las calles de Manabí. Por favor, tengamos un poco más de conciencia, que vengan autoridades respetuosas, respetables de la vida,
No se dan cuenta que existe la delincuencia. Eso no es causa, eso no es promovido por Dios, promovido por nosotros mismos, por malgastar, por malversar fondos. Por favor, si hacemos un acto de conciencia, si queremos a esta tierra que nos vio nacer, empecemos a enderezar con nuestra conciencia, con obras necesarias, no botando el dinero solo por cumplir con algún compromiso político. Gracias, presidente. Este es el programa que Manabí requiere y de nuestra institución, de nuestro gremio profesional, es donde deben de nacer las instancias y la defensa para Manabí y estar vigilante con todos los municipios de Puerto Viejo, porque este gremio es provincial, que se cumplan con la norma de construcción, sobre todo, que es nuestro estamento, es nuestra obligación, es nuestra profesión. Nosotros vivimos como profesionales de la sociedad y por ende hay que cuidarlos, hay que enseñarles a decir que cuiden su inversión, que busquen a un profesional. Gracias, presidente. Éxitos en las funciones y esperamos que este programa sea del agrado de todo Manabí. Gracias a ti, Johnny. Leandro. Hoy estamos 16 de abril. Cumplimos 6 años del terremoto. Hay situaciones que están pendientes, indudable. ¿Necesitamos autoridades comprometidas con el desarrollo sustentable de la provincia, del cantón? Claro que sí. Pero hay que ver también el otro lado, al ciudadano que con una capacidad admirable de resiliencia se levantó para salvar a su familia y para sobrevivir él cuidándose y cuidándolos. A Manabí lo ha golpeado el terremoto y lo terminó de fregar la pandemia. Pero a pesar de eso, los manavitas estamos de pie. Estamos tratando de solucionar nuestros problemas, tratando de que nuestras familias continúen y vivan cada día mejor. Pero ese no es un solo trabajo de los ciudadanos, debe ser mancomunado con sus autoridades, con sus líderes. Son 6 años. Esperamos que no sigamos hablando de lo mismo luego de 6 años más. Los ciudadanos somos responsables de sobrevivir, de mejorar nuestras condiciones de vida, sí, con el aporte y la ayuda de sus autoridades. Gracias, presidente. Gracias, compañeros. Muchas gracias, mi estimado Childerico. A los 6 años de este terremoto, quiero expresar mi solidaridad permanente con aquellos que fueron más afectados. Y decirles pues que a la ciudadanía en general, que todo aquello que va a ser en el futuro parte de nuestro beneficio, podrá ser posible lograrlo con el esfuerzo mancomunado. Y para ello hay que concientizarnos, hay que hacer sangre de nuestra sangre, de que solo la unión, la unidad de esfuerzo de todos los manavitas nos va a poder lograr. Si seguimos con diferencias mínimas que tratamos de hacerla grande por solamente soberbia, no vamos a lograr un mayor progreso. Por lo tanto, aquella frase permanente, Manabí uno, manavitas todos, debemos hacer la conciencia y solo de esa manera Manabí efectivamente será mucho más grande de lo que es ahora. Ingeniero Villavicencio, muchísimas gracias por esta oportunidad. A ustedes, compañeros presentes, gracias por haberme permitido estar con ustedes. Y al estimado público, también gracias por habernos escuchado. Bueno, nuevamente gracias por participar, también en la teleaudiencia. El próximo programa pues hablaremos de los hospitales que se están construyendo, se construyeron en Manabí después del evento del terremoto. Buenas noches.